¿Qué hice mal para que mi hijo tuviera depresión? Muchas veces los papás pueden hacerse esta pregunta y mi invitación es a que cambiemos un poco eso, porque realmente no significa que yo soy el culpable de que mi hijo tenga depresión, sino que hay muchas cosas que pueden hacer. Entonces mi invitación hoy es que más bien reflexionemos sobre el tema, que reflexionemos un poco más sobre la depresión y que podamos entender un poco como papás qué podemos hacer en este tipo de situaciones. Entonces, como les decía, muchas veces los papás pueden cuestionarse, culparse, criticarse por problemas, acciones, situaciones de sus hijos, pero algo que yo siempre les digo en consulta, tanto a los pacientes que son hijos como a los padres, y es, hay que entender que como papás no tenemos un manual. Cuando un hijo nace, aprendemos haciendo. Entonces es importante que entendamos que los papás hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Probablemente hoy en día ustedes pueden decir, yo haría muchas cosas diferentes con mis hijos, y que realmente eso en parte puede ser real, pero en el momento en que ustedes tomaron esas decisiones fue porque pensaban que era lo mejor para su hijo. Entonces también partamos un poco desde ahí para que empecemos a sentirnos un poco menos culpables frente a la situación. Es importante que entendamos, como les decía, qué es la depresión. Recuerden que la depresión no viene por un solo factor o una sola situación, sino que es multifactorial. Hay muchísimas cosas que pueden causar una depresión, entonces no podríamos decir que el papá y la mamá le generaron la depresión al hijo, porque realmente tienen que ocurrir otro montón de cosas que pueden favorecer que esta se genere. Entonces, ¿qué más tenemos que entender de la depresión? Es importante que entendamos que la depresión es un trastorno del estado de ánimo, que no es solamente estar triste, sino que por muchos días, aproximadamente 2 o 3 semanas, aparecen los mismos síntomas. Que aparecen esos síntomas de desmotivación, de no querer pararse de la cama, de que ya lo que antes le generaba placer ya no le genera placer. Puede existir la tristeza, puede generar también rabia en niños y adolescentes, dificultades para llevar a cabo cosas en su vida, como por ejemplo el tema escolar o el tema laboral o la universidad, dependiendo de la edad. Entonces miren que empezamos a ver que hay muchas cosas que empiezan a abarcar la depresión. Entonces la depresión se puede desarrollar por factores biológicos, es decir, porque hay algo que se hereda, o porque hay ciertos desbalances químicos en el cerebro que se empiezan a dar y que por ahí empieza también a aparecer la depresión. Los factores ambientales habla de situaciones, de dificultades, peleé con un amigo, terminé una relación, perdí un examen, perdí una materia en el colegio, me están haciendo bullying, me echaron del trabajo. Pueden haber muchas cosas que son más del ambiente y de situaciones externas. Y también los factores psicológicos y de personalidad. Esto puede influir demasiado. Las personas que, por ejemplo, usualmente no tienen habilidades para responder al estrés, para gestionar problemas o historial previo de salud mental, todo esto hace que seamos más vulnerables a desarrollar una depresión. Entonces, como les decía, vean que hay un montón de factores, entonces no podemos decir que yo específicamente por esto que hice le generé una depresión a mi hijo, porque acuérdense que hay muchos factores y muchas cosas que, como les digo yo, van poniendo un granito de arena frente a la situación. Entonces también la pregunta es, ¿yo qué puedo empezar a hacer? Empecemos a desarrollar la empatía. En vez de yo culparme por cosas que no hice en el pasado, cosas que no hice bien, lo que no ejecuté bien, empecemos más bien a enfocarnos en hoy, ¿qué puedo hacer? El pasado ya no lo podemos borrar, pero sí podemos enfocarnos en lo que hoy estamos haciendo. Muchas veces por preocuparme en yo en el pasado le pude generar esto a mi hijo o no, nos bloqueamos y no podemos actuar. Entonces más bien guiemos la cosa por otro lado, empecemos a actuar desde el presente, desde estas situaciones específicas que estamos teniendo. Yo cómo te puedo acompañar, cómo te puedo dar la mano, cómo te puedo escuchar, cómo puedes sentir que yo estoy ahí presente para que puedas sentirte acompañado, escuchado y puedo acompañarte en el proceso. Entonces ahí vamos a entrar en algunas estrategias que tú puedes desarrollar para acompañar a tu hijo. Como les decía, recuerden, la culpa no nos va a llevar a nada, solo nos va a llevar a que nos demos látigo y nos quedemos en el pasado, y lo que más necesitamos, si tu hijo tiene depresión, es que estemos en el presente, que pensemos en el aquí y en el ahora, cómo le podemos apoyar y cómo le podemos acompañar, porque eso sí va a tener un efecto muy importante. De nada nos sirve decir que en el pasado yo fui el que le generé la depresión, porque pues eso no lo puedo modificar, pero si yo me enfoco más bien en el presente, en llenarlo de herramientas, acompañarlo y seguir esto que les voy a empezar a explicar, vamos a poder sentirnos mucho más tranquilos y sentir que somos parte del proceso. No pensemos si fuimos la causa o no, sino más bien cómo lo podemos ayudar a salir de ahí y cómo enfocamos la energía en lo que sí podemos cambiar. Primero, como les decía, educarse frente a la depresión. Lo más importante es que tanto papás como hijos estén informados qué es la depresión, eso cómo se siente, cómo se vive, qué puedo hacer, porque muchas veces nos quedamos en muchísimos mitos, que la depresión es ganas de no salir de ahí, que eso es falta de empuje en la vida, que eso es porque no quiere salir de ahí, está haciendo drama, y realmente no. Recuérdense que eso es una enfermedad. Así como no cuestionamos que alguien tenga diabetes, no tenemos por qué cuestionar que alguien tenga depresión. 2, fomentar la comunicación abierta. Esto significa buscar
dialogar, buscar que podamos tener esos espacios para comunicarnos, para expresarnos, para hablar los unos con los otros de lo que está pasando y que así podamos intercambiar información o podamos mostrarle al otro que a pesar de que no lo vivo y no lo estoy sintiendo, puedo escucharlo y acompañarlo. Recuérdense que la comunicación abierta es no juzgar, no etiquetar, no criticar, no señalar. Es más bien preguntarle al otro cómo te puedo ayudar, cómo te sientes, que sienta que ese es un espacio seguro. Porque lo que puede pasar muchas veces es que los hijos se sienten avergonzados y culpables por tener depresión y que por eso sus papás están angustiados y lo que hacen es encerrarse para no hablar mucho, para no contar todo lo que está pasando. 3. Desestigmatizar. Cuando nos informamos y empezamos a hablar de la enfermedad, podemos trabajar en desestigmatizar la salud mental, porque sabemos que en el medio y en la comunidad hay muchísimos mitos, hay muchas creencias, hay muchos señalamientos, que el que tiene depresión está loco, que los que van al psicólogo y al psiquiatra están locos, y eso es completamente falso. Realmente, como decía ahora, la depresión es una enfermedad, así como la diabetes, necesita tratamiento y para eso están los profesionales de la salud mental, pero esa desestigmatización empieza en casa, empieza en que nosotros podamos decir, tiene depresión, está yendo al psicólogo, al psiquiatra, que lo podamos hablar abiertamente entre familia, porque si es lo que metemos por allá abajo del sofá, estamos estigmatizando. Y si queremos que a nuestro hijo o nuestro familiar lo desestigmaticen, primero tenemos que nosotros perder todos esos mitos y educar también. Yo siempre le digo a los pacientes, lo mejor que tú puedes hacer es explicarle a los demás qué pasa, cuando escuches que alguien esté haciendo un juicio, frenarlos, explicarles, porque tú ya tienes información que va a ayudar a que los demás empiecen a pasar por ese mismo proceso. Y muy anclado a esto entonces está buscar ayuda de un profesional, porque muchas veces nosotros no tenemos las herramientas para desestigmatizar solos, sino que necesitamos ese acompañamiento de otros profesionales que nos den más información, que nos ayuden a comprender, porque así como les decía, para ser papás no tenemos un manual, cuando tenemos una enfermedad mental en nuestra familia tampoco existe un manual para que nos sepamos todo. Entonces pregunten, llenen de información, hablen con los profesionales para que así ustedes puedan entender cómo poder quitar todos esos juicios y acompañar a ese familiar que está enfermo. 4. Apoyar en cambios de estilo de vida saludable. Esto implica establecer rutinas, cambiar hábitos de alimentación, cambiar los hábitos de sueño, porque todo esto empieza a ser también parte de la depresión. Cuando alguien sufre de depresión, no come bien o come muchísimo, come muy poco, duerme muy poco, no duerme nada. Entonces miren que todo se empieza a alterar. Entonces si como familia empezamos a establecer esas rutinas, si apoyamos a nuestros hijos en eso, no es estar detrás con un checklist, ya hiciste eso, ya hiciste esto, sino más bien ayudarlos a construir una rutina, intentar que al menos en el día tengamos las actividades básicas que tienen que ver con nuestro autocuidado, comer, dormir, bañarnos, lavarnos los dientes. No es que todo se tiene que hacer así milimétricamente como si fuéramos militares, sino por el contrario, es tener unos tiempos y recordar que necesitamos esos espacios, pero en estas rutinas también es importante que tengamos actividades de ocio y de bienestar. Yo siempre le digo a los pacientes y a las familias, no hay nada mejor que tener un buen colchoncito cuando uno se cae, y las actividades de ocio y placenteras son ese mejor colchoncito que muchas veces es lo primero que se pierde en la depresión y ahí es donde vamos en picada. Pero que si logramos de entrada empezar a construir eso y tenerlo demasiado presente, van a ver que hace parte de una rutina que nos va a ayudar muchísimo. Y dentro de esas rutinas también podemos lograr es crear una rutina en familia, tener alguna actividad, puede ser una vez a la semana o si se puede diario, que hagamos en familia para que sintamos esa red de apoyo y ese acompañamiento constante. 5. Mantener la perspectiva y la paciencia. Recuérdense que una enfermedad mental es un proceso, los procesos no son lineales, uno no siempre va así. En la salud mental podemos ir bien, luego bajamos, nos quedamos estáticos, volvemos a subir, bajamos otro poquito, volvemos a subir. Entonces esto todo hace parte del proceso. No vean los bajones como un retroceso, sino como un conocimiento más en el proceso que es normal y esperable. Raro sería que todo en la vida fuera perfecto. Tenemos que entender también que hay procesos de procesos. No todo el mundo va a la misma velocidad, no todo el mundo reduce los síntomas tan rápido, no todo el mundo avanza tanto en terapia y esto depende de muchísimos factores, pero lo importante no es compararte con el de al lado, es ir en tu proceso con paciencia. Como familiar también eso es importante, entender que nuestro familiar, nuestro hijo está en un proceso y que yo siempre les pongo el ejemplo, es cuando un bebé acaba de nacer. Un bebé cuando nace no es capaz de sostener su cabeza, no es capaz de ponerse en cuatro para gatear, no es capaz de pararse ni de correr. Eso se va haciendo paulatinamente. Lo mismo pasa con un paciente de depresión. Hagan de cuenta que somos un recién nacido y estamos en ese proceso de volver a aprender a levantarnos y a correr solo. Un bebé, ¿cuántas veces no se cae aprendiendo a caminar? Lo mismo pasa en estos procesos. Entonces recuerden, paciencia y confiar en el proceso. 6. Promover la conexión social. Muchas veces en la depresión pasa mucho el aislamiento y a veces como familia nos puede dar susto que nuestro hijo, hija o familiar salga con depresión porque ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Se van a burlar? ¿Se va a aislar? No.
Lo más importante es que promovamos esos espacios, que si se siente cómodo o cómoda saliendo con amigos, con 2 o 3 personas con las que se sienta muy cercano, eso es fomentar red de apoyo social, y la conexión social es fundamental porque nos ayuda a generar dopamina, serotonina, un montón de sustancias que necesitamos para poder salir de la depresión. Además, recuerden, los seres humanos somos seres humanos sociales por naturaleza. Eso quiere decir que es importantísimo para nosotros la socialización y que esto es fundamental en un tratamiento. 7. Apoyo académico. Como sabemos que pueden empezar a disminuirse el rendimiento, es importante que tengamos ese acompañamiento académico, o si por ejemplo pasa en lo laboral, también buscar esas formas de reintegro más paulatinas o ese apoyo, ese acompañamiento de compañeros o de otras personas para volver a retomar esas tareas, para volver a comprender y volver a reforzar esas habilidades que previamente se tenían, porque acuérdense que la depresión, como el estado de ánimo baja, se altera la atención, la concentración, la memoria, la retención de información, entonces necesitamos volver ahí paulatinamente. Lo más importante es que no los inundemos. No podemos pretender que pasen de 0 a 100 en un día en absolutamente nada, mucho menos en lo académico o en lo laboral, porque esto les va a generar más frustración, más sensación de que perdieron capacidades, de que son unos inútiles, de que no pueden con nada, y esto nos va a perpetuar los síntomas. Entonces ese acompañamiento es ayudar a que vayan por un paso a paso, a desglosar o disminuir esas metas e irlas volviendo a retomar en grupos pequeños. Ojo, no es que no lo hagan, lo van a hacer a su ritmo, pero vamos llegando como a aumentar ese nivel de dificultad poco a poco. 8. Reconoce los signos y síntomas de alarma. Es supremamente importante estar enterados de estos pequeños cambios porque a veces son muy sutiles y puede que incluso tu familiar no los detecte, pero tú como persona más externa sin síntomas puedes empezar a notar esos pequeños cambios donde si vemos que otra vez cambia el rendimiento, otra vez cambia el sueño, el apetito, el aislamiento, la socialización, la relación con las demás personas, si está más irritable o más triste, todos esos son cambiecitos muy sutiles, pero que si estamos ahí en ese constante contacto de acompañamiento y los podemos identificar a tiempo para así prevenir que lleguemos a unos síntomas mucho más profundos y que esto se vuelva mucho más complejo. 9. Mantener la esperanza y el optimismo. Muchas veces podemos perder esa motivación y sentir que ya esto no vamos a salir de aquí. Cuesta, yo siempre les digo, los procesos cuestan, pero vamos a tener esa recompensa. Es importante que sigamos pensando, bueno, vamos mejorando, y yo siempre les digo, hagamos un continuo de 0 a 100. 0 es cuando estabas en el peor momento de tu crisis, 100 es cuando estabas perfecto. Hoy, ¿en cuánto estamos? Eso nos ayuda a ver que así sea en un 5% avanzamos y nos ayuda a mantenernos optimistas. Entonces yo con este video lo que quiero es que ustedes vean que no es necesario que nos culpemos porque si nuestro hijo desarrolló depresión por nuestra culpa, porque hay muchas cosas que pueden estar poniendo un granito de arena. No es por una sola cosa que se desarrolla la depresión, sino por un montón de cosas que empiezan a interactuar y como que se van dando la mano y apoyándose en todos los síntomas. Lo más importante no es quedarnos en el pasado, eso ya no lo podemos cambiar, solamente nos vamos a quedar desgastando energía, dándonos látigo, culpándonos, criticándonos, y eso no nos va a llevar a ningún lado. Probablemente antes nos haga más mal y no nos ayude a que acompañemos a nuestro hijo en este proceso. Entonces lo más importante en estos momentos es sí reconocer si nos sentimos culpables, si necesitamos pedir perdón, pero entonces, como les digo yo, si a mí me preocupa que yo pude haber hecho algo, cambiémonos la pregunta, ¿yo cómo me puedo ocupar de eso que me preocupa? Si a mí me ocupa yo haber hecho algo para que mi hijo desarrollara, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Qué acciones pequeñas puedo hacer para acompañarlo, apoyarlo, para como restaurar ese posible daño, si lo queremos llamar así? Y es como, bueno, puede que yo tampoco haya hecho ese daño, pero entonces yo, si me preocupa mi hijo con depresión, ¿cómo me puedo ocupar? ¿Qué puedo hacer para acompañarlo? Y entonces acá les di algunas herramientas, algunas cositas que nos ayudan a que nos enfoquemos en lo que sí nos podemos enfocar, en lo que sí podemos trabajar y cómo le podemos acompañar. Recuerda suscribirte a mi canal, dándole clic a suscribirte, eso no tiene ningún costo y lo único que vas a lograr es que así te puedan llegar notificaciones de más información de cuando subamos videos sobre salud mental, sobre algunas herramientas y tips que nos puedan ayudar en todo este proceso. También no te olvides de comentar abajo si tienes dudas, preguntas, qué otros temas te gustaría que habláramos sobre salud mental, para que así sigamos construyendo cada vez una comunidad que se preocupe por cuidar la salud mental, no solo de nosotros mismos, sino de todos los demás.